Bueno, vamos a hablar ahora de Diego Jonathan Moreno Ramírez. Él tiene 29 años. Él es un profesional que se capacita en la ingeniería de sistemas. Sus áreas de interés están ligadas a la informática, la astronomía, la ciencia en general, la psicología y el autismo. Y la relación con este y su visión personal frente al autismo es la siguiente: soy una persona con Asperger que ve el autismo como una condición de vida, más no como una enfermedad. También me gusta hablar del tema, ya que este es uno de mis temas de interés específicos. Actualmente administro grupos en Facebook y tengo un videoblog sobre el tema. También soy representante de las personas con discapacidad cognitiva del Consejo Municipal de Bucaramanga. Entonces, tu tiempo, Diego. A ver, pues, bueno, cada vez que pienso, ya sea en hablar a un público como ustedes o en un video de YouTube, bueno, siempre pensé pues en dar una visión de mí mismo más que una visión clínica, porque seguramente muchos de ustedes ya estarán cansados de leer muchos términos, o sea, muchos libros con muchos tecnicismos, muchos términos clínicos, muchos métodos, protocolos, terapias, etcétera y etcétera. Bueno, en esta media hora lo que quiero es hablarles de mi vida, de cómo, digamos, llegué acá y cómo, pues, se han expresado, digamos, las características, digamos, del síndrome a lo largo de mi vida y qué estrategias he usado y cómo fue que yo llegué a conectarme con otras personas con Asperger. Bueno, primero que todo, y para comenzar, pues yo nací el 14 de mayo de 1986 a las 5 de la mañana. Fui producto pues de un parto prematuro. Mamá hizo una condición que se llama preeclampsia. Preeclampsia es cuando hay hipertensión arterial durante el embarazo. Pero entonces, ¿qué pasó? Yo fui un niño pues muy normal. Digamos, no presenté mayores problemas. Antes era un niño muy tranquilo. Pero entonces era, digamos, una tranquilidad pues, digámoslo así, excesiva. ¿Por qué? Porque yo no respondía al nombre cuando me llamaban. Mi mamá, digamos, tenía que, o sea, llamarme, digamos, obligarme a comer, porque durante los primeros años yo tampoco comía, o sea, había muchos alimentos a los que yo sencillamente no soportaba el sabor. La otra es que cuando otros niños me molestaban yo tampoco racionaba. O sea, los primeros años fueron, digamos, muy pasivos, por así decirlo. Pero también pasaba que mis recuerdos de esa época, sobre todo de los 6 años para atrás, están muy fragmentados. O sea, logro recordar son principalmente imágenes sueltas que, digamos, me es difícil conectar unas con otras, organizar cronológicamente. Fue hacia los 7 años que yo empecé como a tener, digamos, una visión organizada del tiempo. ¿Qué puedo decir de esa época? Que mi mundo era un mundo de caos total. Durante lo que fue los primeros años de escuela, era un niño pues que me llevaban al colegio, como estaba en un lugar diferente a donde yo estaba, pues era un niño que hacía muchos berrinches, porque como no entendía nada de nada, entonces pues todo el mundo era muy impredecible. Entonces pues yo hacía berrinches en un intento como de tratar digamos, de comunicar algo. O sea, si bien yo fui una persona que yo no tuve, digamos, retraso en el habla, mi mamá me dice que cuando yo tenía 2 años, yo ya sabía contar y que incluso uno de mis primeros temas de interés especial fue la geografía. A mí me gustaba mirar mucho lo que eran los mapas, las carreteras, todo eso, pero digamos me cuesta explicar por qué fue que me interesé en eso. Solo recuerdo que me gustaba pasar horas mirando mapas en los atlas y me gustaba jugar mucho con agua. O sea, ver cómo el agua fluía de un recipiente a otro. Eso es lo que más puedo recordar. Ya, digamos, a partir de los 7 años, pues es cuando empiezo a poder organizar mejor mis recuerdos, mis cosas.
Y fue el periodo en que pues me pude adaptar mejor al colegio, porque digamos en mi caso, cuando mi mamá me intentó llevar al colegio, yo no pude integrarme ni al ambiente escolar ni al colegio porque por lo mismo, o sea, yo llegaba al aula, no entendía qué me tocaba hacer, entonces yo sufrí durante esos primeros años de bullying escolar, o sea, nadie me entendía, ni los profesores, ni mis compañeros, ni nada, entonces esos primeros años fueron años de fracaso escolar, fueron años en que yo entraba a un colegio, mi mamá me sacaba de ese colegio, pasaba a otro, y así como por 4 o 5 colegios. Y fue hacia los 5 o 6 años, que bueno, que recuerdo, pero lo que me ayudó a recordar fue mi historia clínica, que mi mamá me empezó a llevar al psiquiatra. Allá pues estuve 2 años en terapia de lenguaje y terapia ocupacional. O sea, porque si bien la historia clínica dice que si bien yo hablaba no era, digamos, no era un lenguaje muy estructurado, decía cosas inconsistentes. Pero entonces mis temas de interés hacia los mapas fue algo que llamó la atención de los psicólogos y pues fue algo que pues que a mí de pronto no me diagnosticaron autismo en esa época porque a mí me diagnosticaron que tenía un coeficiente intelectual por encima de la media. Pero digamos ellos no lograron entender cómo yo era muy bueno en algunas cosas y en otras era pésimo. O sea, siempre he visto que entre nosotros ha habido como un perfil desigual de habilidades. O sea, en las áreas que nos interesan mucho, podemos, o sea, obsesionarnos hasta el punto de durar días leyendo de un mismo tema. Podemos incluso olvidarnos de comer. al igual que Rebeca, o sea, me pasa mucho eso. Que yo me puedo pegar mucho a un tema y si no me fijo, me olvido de comer, me olvido de asearme. Todavía me pasa eso. Pero entonces mis temas de interés, o sea, desde pequeño ha sido lo que es la geografía, luego fue la ciencia en general y lo que es la astronomía. La astronomía, el interés en la astronomía se empezó a manifestar hacia los 8 o 9 años. Yo pues era un niño que con 8 años yo le hacía a mi hermano todo tipo de preguntas sobre los planetas, sobre a qué distancia estaban del Sol, todo eso. Eso llevó a que a los 9 años mi mamá me comprara una enciclopedia de astronomía y, o sea, eso es lo que me pasaba, que yo era tanto el interés en esa área que lo demás no funcionaba. Pero entonces, ¿quién fue lo que me ayudó? Pues que cuando yo estaba en primero primaria, pues unas maestras que tuve pues fueron psicólogas y pues me ayudaron digamos, a integrarme al ambiente escolar, o sea, eran personas que estaban pendientes de mí. Yo era un niño, pues, que yo no me integraba con otros niños. Pienso que una de las razones por las que en gran medida no me integraba era porque, pues, mis temas de interés eran muy diferentes. O sea, a los otros niños les gustaba jugar el fútbol o hablar de cosas que veían en televisión. Yo siempre he sido una persona que hasta el día de hoy me la paso con mis libros y a mí no me gusta ni televisión, ni películas, o sea, muy rara vez hago eso. Entonces, yo pues no encontraba tema de interés para hablar con ellos. El otro de mis problemas era que, bueno, yo no me integraba, aparte que no me integraba con ellos, yo era una persona pues que yo desde pequeño yo quise hacer amigos. Yo quería relacionarme con otros, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces eso fue algo que con el tiempo a mí me fue causando pues problemas de autoestima. Porque, o sea, yo tenía mi mundo, dentro de mi mundo para mí todo lo que hacía estaba bien, pero entonces yo crecí sintiéndome como una especie de burbuja. Digamos que aquí estoy yo con mis cosas y los demás están allá y ¿qué pasa? Que el mundo de las demás personas pues era un mundo incomprensible para mí. Y bueno, y a eso cabe añadir que hay otras dificultades sociales, pero esas dificultades, digamos, las descubrí cuando descubrí el síndrome, pero eso pasó más adelante en mi vida, que contaré más adelante. En la primaria pude adaptarme al colegio,
yo pude adaptarme imitando a otras personas, o sea, copiando comportamientos y en cierta forma como actuando, por así decirlo. O sea, yo empecé a fijarme en cuáles eran las normas de la clase y eso pues fue algo que me ayudó pues hacia lo que fue la adolescencia a pasar desapercibido. Pero entonces, ¿qué pasó? Que hacia la adolescencia yo me obsesioné con algunos temas de interés. Uno de esos temas fue la religión. Me obsesioné con la Biblia hasta tal punto de que yo la leía y la interpretaba de forma tan literal que yo oraba todos los días, día y noche. Me obsesioné con la idea de querer ser un santo. Entonces yo hablaba a otras personas de todo eso hasta el punto de, digamos, de cansarlas, de no darme cuenta cuando estaban aburridas y eso. E incluso tengo algunas anécdotas algo chistosas. Por lo menos una vez leí en la Biblia que si un hombre eyaculaba, entonces era considerado impuro las 24 horas siguientes y que durante las siguientes 24 horas no podía tocar a nadie. Yo recuerdo que un día llegué al colegio y les dije a mis compañeros, no me toquen que estoy impuro. O por ejemplo, otro ejemplo es cuando tenía 8 años que había una vecina que llamaba la bigotuda. Digo, la bigotuda no, le decía la bigotuda, pero yo pensaba que ese era el nombre de ella. ¿Y qué pasó? Se llamaba Ana María, pero entonces mi mamá me dijo un día, Jonathan, vaya y llame a la bigotuda. Yo fui y le dije, bigotuda, venga bigotuda. ¿Y qué pasó? Que esa señora estaba hablando con otra y qué pasó, que ella me miró un rato, pero o sea, se quedó mirándome, pero entonces no me decía nada, entonces yo pensé que no me había escuchado bien, entonces pues le dije bigotuda. Sí. ¿Qué otra experiencia me ha pasado donde ella tenía una mala, digamos, interpretación de las señales sociales? Cuando yo tenía 12 años y fui una vez a una caminata con los grupos ecológicos y había un señor que tenía un reloj que la pantalla podía mostrar pues ciertos gráficos, caracteres y todo. Eso fue pues en el año 1995. O sea, en esa época eso era, mejor dicho, entonces yo empecé a hacerle al señor todo tipo de preguntas sobre ese reloj, sobre las funciones, sobre lo que puede hacer y todo, y mi hermana llegó un momento en que me dijo, Jonathan, ese muchacho se está riendo de usted. Y aunque, o sea, yo no entendía realmente, o sea, por qué, o sea, no me parecía algo sin sentido lo que mi hermana me decía, y no comprendía que tenía que ver una cosa con la otra. Y fue muchos años después, cuando analizando todo eso desde mi nueva perspectiva, fue que comprendí que el tipo me había estado todo el tiempo tomando el pelo. Bueno, ¿qué pasó después? Durante la adolescencia tuve esos intereses así obsesivos y me tuvieron que llevar varias veces al psicólogo para saber qué estaba pasando conmigo. En el colegio los compañeros me decían que yo era loco y cosas así, y hasta no me querían. Pero entonces por esa época, en lo que fue la adolescencia, se intensificaron lo que fue mi interés en la religión y en la astronomía. Mi mamá me compró un telescopio y yo empecé pues a hacer observaciones del cielo por mi cuenta. Y hasta cuando tenía 13 años yo hice un curso de astronomía y era digamos como la persona que más sabía. Pero entonces, ¿qué pasó? O sea, a medida que yo, digamos, fui creciendo, fui avanzando en la adolescencia, yo me fui haciendo como más consciente de que yo era diferente. Y al mismo tiempo esas, digamos, sensación de no encajar, me hizo como sentir, o sea, me hizo deprimir. Entonces yo en un principio, cuando yo estaba en 9º grado, un profesor me dijo pues que yo de pronto podía ser superdotado y me recomendó un instituto llamado el Instituto Alberto Merani, que es para personas con altas capacidades, pero yo no creía ser una persona de esas, entonces yo lo ignoré por completo.
Porque yo dije, bueno, yo en lo que me gusta me va bien, pero por lo menos yo en matemática me iba muy mal. A mí en las matemáticas siempre tenía dificultades. Luego después comprendí que es que yo tengo una forma de pensar muy visual y pues todo lo que es muy abstracto pues me cuesta entenderlo. O sea, yo pienso mucho usando lo que son pensamientos, imágenes, sonidos, y cuando algo no se puede representar mediante esas cosas pues me cuesta entenderlo. Luego, bueno, yo empecé la universidad. La universidad pues no fue mayor problema la transición como a algunas personas les ha pasado. ¿Por qué? Porque yo busqué controlar el horario. Yo busqué que todas las materias quedaran en un mismo bloque. Entonces fue como el colegio, principalmente. O sea, pero entonces, ¿qué pasó? Que hacia el final de la secundaria, como yo me adapté al sistema escolar, pues yo empecé a sacar mejores notas. Y pues a mí había personas que me decían nerd. Obviamente tenía personas que me hablaban y todo, que yo pensaba que eran mis amigos, pero en realidad eran personas que me buscaban para que les ayudara con los trabajos, tareas y eso, pero en realidad nunca tenía amigos. Y así fue parte de la universidad, hasta que fue cuando a los 20 años, un día me puse a leer sobre el significado de la palabra nerd. De hecho recuerdo la fecha en que eso pasó, fue el 20 de diciembre del año 2006, que leí algo en Wikipedia que decía algunos nerds pueden tener una condición asociada llamada síndrome de Asperger. Y bueno, y ahí fue como comenzó pues esta otra parte de mi vida relacionada con el Asperger. Yo empecé pues a leer la descripción y si bien yo encajaba en la mayoría de características, yo pues al principio estaba muy confundido porque yo pensaba pues que las personas con autismo eran personas que tenían retardo mental o que no hablaban, y evidentemente pues yo no me sentía identificado con eso. Pero entonces a medida que fui leyendo pude reevaluar mi vida pasada, pude encontrar la explicación a algunas cosas que antes no encontraba explicación, como lo que había explicado del señor del reloj, que le había hecho un montón de preguntas y que no las entendía. Y me di cuenta, pues, o sea, comprendí por qué eran mis dificultades sociales. Me di cuenta que por un lado yo tengo algo de prosopagnosia, por otro lado lo que comentaba acá Rebeca, lexitimia, que es dificultad para, digamos, entender los propios estados emocionales. Y a mí algo que me ha pasado también, y es cuando me frustro mucho, es que yo todavía tengo rabietas. O sea, y cuando yo me estreso mucho yo puedo llegar y golpear cosas o autogolpearme. Al leer los libros, digamos, de Daniel Goleman sobre de inteligencia emocional y todo, entendí por qué pasaba eso. Nosotros pues al no ser conscientes de nuestras emociones, pasa que esas emociones se pueden desbordar y pasa lo que llama un secuestro emocional. Y ahí es cuando uno puede o ponerse muy ansioso o actuar de forma impulsiva, en fin. Y así entendí muchas características. Yo por lo menos, a diferencia de Rebeca, pues yo no estaba muy afectado pues en la parte sensorial, pero sí soy una persona que a veces me cuesta filtrar la información. O sea, yo por lo menos en las reuniones que hago de Hangouts, me pasa que si otra persona está hablando o que si hay un eco en la llamada, yo me desconcentro, pierdo el hilo totalmente. Por lo menos en este momento yo estoy mirando este reloj, ahorita mirarlos a ustedes a los ojos con tal de, pues de cuadrar de que todo lo que hago encaje en el tiempo. Bueno, no lo grabas. sí. Quería pues hablarles también de la última parte de mi experiencia de que bueno, yo empecé a conocer a más personas con Asperger a través de internet. Con algunas me identificaba, con otras no tanto. O sea, algo que pude ver es que hay mucha variedad entre nosotros, incluso tanta como la que hay digamos, en cualquier grupo de humanos. Yo incluso tenía algunos prejuicios. Yo por ejemplo pensaba que las personas con Asperger no se casaban y evidentemente es cierto que si se casan pueden... O sea, ¿a qué voy con esto? Que si bien
una condición de esta nos puede incapacitar en algunas cosas, es posible, digamos, compensar parte de los déficits y vivir una vida completamente normal, incluso exitosa, porque tenemos casos como el de Temple Grandin, o por lo menos una amiga que tengo en Chile que acaba de escribir un libro y lo puso en Amazon y bueno, le ha ido muy bien. También he conocido a científicos con Asperger, como el astrónomo Francisco Violat. Y ¿qué es lo que he visto? O sea, como decía Rebeca, es verdad que hay muchos estereotipos sobre esto. Algunos los han difundido películas como Rayman, de que no tenemos empatía y cosas así. Y realmente al interactuar en nuestro grupo, digamos, de personas con Asperger, me he dado cuenta que nosotros dentro de nuestro grupo podemos interactuar casi como lo hacen los neurotípicos. Pero entonces, ¿qué he visto? Que nosotros se nos facilita más las relaciones uno a uno. O sea, para las relaciones grupales somos muy malos porque por lo mismo es que nos cuesta filtrar la información que llega. Entonces, una de las características de nosotros es el monotropismo. El monotropismo es la atención en túnel. Que nosotros percibimos tanta información que nos confundimos. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca, digamos, de algún modo usar nuestra mente para filtrar buena parte de esa información y concentrarnos en una cosa y usar eso poco que queda para dar sentido a todo lo demás. De hecho, en gran medida nosotros hemos desarrollado estrategias para evitar la confusión. Al menos la confusión que yo tenía antes de los 6 años. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos piezas de información, las vamos relacionando y con base en eso pues vamos... Es como juntar un rompecabezas. Así es como llegamos digamos, a entender otros comportamientos humanos. Y así es como llegamos nosotros también a entendernos nosotros mismos. Es cuando logramos entendernos a nosotros mismos que todo tiene sentido. Entonces, bueno, ya me quedan 8 minutos y pues... Bueno, quiero centrarme precisamente en qué cosas pueden hacer pues para que una persona con autismo, con Asperger, sea más funcional. Yo resumiría todo en que una persona con autismo llega acá en un estado de confusión total. No entiende nada de nada, todo es un caos. Lo que hay que ayudar es a esa persona a encontrar sentido al mundo, a aprender a guiarse, a desarrollar sus propias estrategias. En una última reunión que hago en mi grupo, yo en mi grupo cada 15 días hago reuniones donde hablamos de un tema específico. El último que se habló es de la teoría de la mente. Yo he tenido muchos problemas con eso también. Lo que hablábamos era que nosotros percibimos muchas señales sociales. O sea, nosotros podemos mirar a alguien a la cara, podemos escuchar ciertos tonos de voz, nosotros podemos recoger toda información, pero lo que nos cuesta es coger esa información y usarla para deducir algo útil, para decir, esta persona quiere esto, le interesa aquello, le gusta esto, quiere aquello. Ese tipo de información muchas veces se nos escapa, empezando porque, o sea, muchas veces estamos interesados en nuestras cosas y no en las de los demás. Entonces hay que hacer que la persona, o sea, desarrolle un interés genuino en otras personas, pero principalmente usar los temas de interés, o sea, enseñarle a la persona que pueda usar sus temas de interés para trascender. Y aparte de eso, los temas de interés son una vía perfecta para no poder socializar. Yo en mis grupos pues me he relacionado con personas o que les gusta la informática, en mi caso particular el sistema operativo Linux, o que le gusta la astronomía o esto del Asperger también, que bueno, pero ya con otras personas pues me cuesta más. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Hay que ser escéptico con todo lo que se lee en internet o con las películas que se ven, incluso hasta con las cosas que nosotros mismos les decimos. ¿Por qué? Porque nosotros pues podemos tener prejuicios también. Pero como decía Rebeca,
nosotros de pronto tendemos a ser más auténticos que otras personas, pero pienso que la razón por la que eso pasa es porque nosotros no tenemos la típica mentalidad rebaño. O sea, muchas personas creen en algo solamente porque un grupo de gente lo creen y entonces siguen a ese grupo. Nosotros, como nuestras habilidades sociales fallan y demás, nosotros no tenemos, digamos, esa oportunidad de seguir al grupo, sino tenemos en nuestros propios pensamientos. Y nuestros pensamientos pues son, digamos, nuestra materia prima. También bueno, respecto a lo que decía Rebeca, las estereotipias, hay que entender una cosa, que hay, digamos, rasgos del autismo que no son malos, o sea, son como mecanismos de defensa, digamos, mecanismos a los que recurre la persona, por un lado para controlar la sobrecarga de información y por otro lado para ayudar al cerebro a procesar la información mejor. Porque ¿qué es lo que ocurre? Yo también he leído mucho del cerebro, tratando de entender qué es lo que pasa. Y el cerebro es como un montón de computadoras, cada una con una función específica. Para que todo funcione bien, todas las computadoras tienen que comunicarse de forma armoniosa, como en una orquesta, por ejemplo. En el cerebro de las personas con autismo muchas veces falta sincronía, entonces por eso es que vamos a ver que algunas cosas funcionan muy bien y otras no tanto. Entonces toda la estrategia consiste pues en ayudar a la persona a usar en lo mejor que pueda sus capacidades y por otro lado las cosas negativas aprender a compensarlas. Por lo menos en mi caso, una de las cosas que no me gusta es a veces pues tener dificultades para ponerme en el lugar de otras personas, aunque me he dado cuenta que yo me puedo poner en el lugar de otras personas si esa otra persona tiene una experiencia similar a la mía, me puedo poner más fácilmente en su lugar. Otra de las cosas que me pasa es que yo soy una persona muy desorganizada, o sea, tengo muchos problemas con la función ejecutiva.